Buenas noches a todos. Quiero agradecer esta gran audiencia que tenemos hoy respecto a esta entrevista que se le va a hacer a Pablo. Gracias por estar acá, gracias por visitarnos. Hoy vamos a hacer una temática diferente a la que se ha venido haciendo. Primero, todas las preguntas que tengan por favor, por el chat. No se va a habilitar micrófono para hacer pregunta verbal. Por el chat únicamente se van a recibir estas preguntas. Darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Esther Andrade, que pues ya todos la conocemos, que pertenece a nuestro gran equipo de Durantia desde el Amor, va a entrevistar a Salen Satur. Por favor, no vayamos a interrumpir esa entrevista ni esa dinámica de pregunta de Esther y respuesta de Pablo. ¿Sí? Y estaremos pendientes, como les digo, de todas las preguntas solamente en el chat. Así les doy nuevamente la bienvenida en nombre de todo el equipo de Durantia desde el Amor. Les agradezco tan inmensa participación y sí, siguiendo los parámetros de esta nueva Orantia desde el amor, que todo está cambiando, entonces dejo a Esther y Esther ya hace la presentación de Pablo. Esther, mil gracias. Pablo, mil gracias. Queda en sus manos hasta que nos volvamos a hablar ahora. Adelante, Esther. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Bueno, esta tarde noche, tenemos, como lo comentaba Angelita, a nuestro querido Pablo Morales. Creo que todas las personas que están acá conocen la participación de Pablo, la participación activa de Pablo en los grupos de estudio de la Quinta Revelación. Y bueno, tenemos el gusto de tenerlo esta noche con nosotros, hablando de un tema bastante actual, un tema bastante actual por estos días. em, y que hemos querido presentarlo como la importancia en mantener la fidelidad del mensaje de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Entonces, em, hemos querido hablar de este tema con Pablo Morales porque principalmente él participó en el grupo de revisión ortotipogramatical antes de que se haya hecho la publicación electrónica de la versión 2021, de la traducción en español 2021. Y bueno, quiero empezar preguntándole a Pablo que si, qué opina, que si tiene alguna reflexión sobre el título de esta entrevista, Pablo. La Gracias. importancia en mantener la fidelidad del mensaje de la Quinta Revelación. ¿Qué nos puedes Sí, decir sobre esto? gracias, bienvenidos a todos. Y claro, imagínate tú, la importancia de mantener la integridad del mensaje, todo lo que puede cambiar, que no se nos vuelva un teléfono roto, ¿no? Pero la integridad del mensaje no solamente abarca, digamos, las traducciones, también abarca cuando estamos en los grupos de estudio, por ejemplo, y estamos enmarcados dentro de la temática del libro Urantia, y cuando damos opiniones personales fuera de la temática o de las cosas que son aceptadas al libro Urantia, es bueno aclararlo, porque para los que están nuevos entrando, a veces no pueden diferenciar. Por poner un ejemplo, hay gente que cree en la reencarnación. Entonces, si entre los grupos de estudio alguien empieza a hablar de la reencarnación, es importante enmarcar que eso no está contemplado en el libro Urantia, no existe la reencarnación según la base del libro. Y hasta en ese tipo de dinámica es importante siempre estar claro de mantener la integridad del mensaje y de su contenido y de sus enseñanzas. Me parece muy bonito el tema. Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo con eso, y de hecho, tú mencionaste un tema bastante importante, y es que sí, se escuchan a veces en los grupos de estudio, se escuchan intervenciones de personas que
interpretan el mensaje de una manera y cuando vamos a mirar, pues realmente los reveladores quisieron decir otra cosa. Bueno, hablando un poquito entonces sobre este tema de la versión 2021, sabemos que hay dos versiones anteriores, ¿no? La versión de 1993, que básicamente la llaman la versión latina, y la versión 2009, que también es conocida como la versión de la traducción en español, versión europea. Em, ¿Conoces los motivos, Pablo, por los cuales la Fundación decidió trabajar en una nueva traducción del libro de Urantia para que saliera esta 2021? Claro, Esther, lo que pasa es que cuando salió la primera versión el año 93, la versión 93, que aún se mantiene siendo esa versión, pero la versión se ha ido modificando, se ha ido mejorando, ¿sí? Pero cuando hablamos de la 93 original, que salió el año 93, habían bastantes errores en la forma de expresión, bastantes errores. Entonces, a raíz de los años, hubo mejoras, hubo modificaciones y la versión se fue mejorando y en realidad la última edición creo que fue la del 99, aunque seguimos llamando la versión 93, que es al año que pertenecen los derechos de autor, ya está un poco más actualizada. Si alguien tiene un libro del 93 y tiene uno después del 99, nota la diferencia. Ha habido una tremenda mejora en ese sentido. Sin embargo, a pesar de que hubo una mejora, la del 93 todavía mantiene algunos errores, ¿sí? Que hemos ido detectando a través de su uso y de la lectura. En Europa, por supuesto, la forma, como tú bien lo dijiste, se ha acostumbrado a decir que la del 93 es un poco más latina por la forma de expresión. En Europa, en España específicamente, están acostumbrados a un español diferente, obviamente. Entonces ellos decidieron allá, hace un montón de años, tratar de hacer también una actualización del libro Urantia en español y tomaron como base la versión francesa que estaba en ese momento. Y de allí, utilizado también la del 93, hicieron unas modificaciones y es donde nace entonces la famosa versión europea, la del 2009, ¿sí? La del 2009, al igual que la del 93, pues la mayoría de los grupos de estudio estamos bastante habituados, pero en efecto, en ambas versiones hemos detectado errores, ¿sí? Este, Errores sobre todo, por ejemplo, que si falta una S, que alguna palabrita se fue, algunas formas de expresión, pero en resumen general, en mi opinión, la versión 93, por ejemplo, a mí me gusta porque mantiene mucho la integridad del mensaje, a pesar de que es un poco, muchos lo consideran muy literal y eso a veces eh, se siente la diferencia en la belleza de la expresión, ¿sí? En la del 2009 vemos que hay unas mejoras en la forma de expresión, pero también, por supuesto, quedaron algunos errores. Entonces, como la comunidad ha ido manifestando la existencia de esos errores en la del 93 y la del 2009, la fundación quería hacer una unidad, o sea, hacer un solo libro que pudiéramos usar que pudiera usar todo el mundo hispanoparlante, ¿sí? Todos los lectores del mundo hispano. Entonces, trataron de trabajar en la versión que hoy en día se conoce como la del 2021. Llevó 10 años de trabajo y casualmente, ese es uno de los puntos álgidos aquí, que se suponía que era una revisión de las versiones anteriores, de la del 93 y la del 2009, para hacer una especie de unificación. Yo lo considero que hay una nueva traducción más bien, porque hubo muchos cambios. Y cuando uno compara con la versión 93 con la versión 2009, la cantidad de errores que conseguimos en la del 2021 se quintuplicó. Y peor aún, vemos distorsiones. Distorsiones me refiero interpretativas, que no se limitaron solamente a hacer la traducción, sino que hubo interpretación. Y la interpretación, pues todos cuando recibimos el libro, todos tenemos derecho a interpretar y hacer nuestras propias opiniones, ¿sí? Pero todos merecemos recibir el mensaje lo más íntegro, lo más fiel a como fue el mensaje original. Entonces, en la versión 2021 hay mucha interpretación. Es por eso que hay tantas objeciones al respecto. Ok, interesante.
Fíjate que me llama mucho la atención eso que mencionas, que la versión del 2009 se basó en una versión de francesa, cuando pues digamos que la original es inglés, es en idioma inglés. Entonces Correcto. ahí se va también agregando pues todas las distorsiones que hay del inglés al francés y del francés al español nuevamente. Vea, interesante esto. Bueno, siguiendo con el tema, digamos que ahora en estos momentos se han identificado algunas de esas desviaciones que tú comentas. ¿Tienes por ahí en mente algunas que nos puedan, digamos, ampliar o que nos puedas ilustrar sobre qué es lo que, cuál es el mensaje original en inglés y qué es lo que más o menos, cómo se interpretó, cómo se tradujo en la versión, ya sea 93, 2009 o 2021? ¿Tienes algunos ejemplos que nos puedas ilustrar un poco? Sí, preparé hace rato unos poquitos como para dar contexto, ¿sí? A ver, Ujú. permíteme. Ok. ¿Sí se ve bien? ¿Está Sí, más? Bien. A ver, por ejemplo, en la versión 93, ¿sí? Aquí puse el texto en inglés tal como está. Y está resaltado en negrillas justo las palabras o las frases que quiero mostrar y comparar con la del 93, como está aquí, con la del 2009 y con la del 2021. Bien, este es el texto en inglés entonces. Aquí arriba dice, no lo subrayo, aquí, ya. Entonces, perdón, el alma inmortal evolutiva, ¿sí? Eso lo dice aquí en inglés. Vemos que en la versión 93 aquí hay un error. Dice la unión de la mente inmortal evolutiva, ¿sí? No es mente, aquí hay un error, ¿sí? Es alma, como está aquí. En la versión 2009, esto fue mejorado, puesto de la manera correcta, la unión del alma inmortal en evolución, en la versión 2009, ¿sí? Les quiero resaltar que este es uno de los errores más fuertes que encuentro en la versión 93, y son pocos, ¿sí? Porque los otros errores son de otra forma que ya vamos a ir viendo, pero errores así fuertes es como este, que son, yo he conseguido dos o tres, así como este. En la del 2009 fue mejorado. Sin embargo, vemos que aquí en el inglés estoy resaltando en negrillas donde dice algo. En la versión de 93, esta parte en inglés dice, está claramente bien traducida. Dice, en presencia de los asociados frontales de dicho sobreviviente. Más voy a leerlo. Yo sé que nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero para tener el contexto completo. La unión de la mente inmortal evolutiva con el ajustador eterno y divino está señalada por la convocación seráfica del superángel supervisor para los sobrevivientes resucitados y del arcángel de registro para los que van a juicio el tercer día. Y luego, en presencia de los asociados morontiales de dichos sobrevivientes, estos mensajeros de confirmación dicen, este es un hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, está bastante literal y textual de lo que está en la versión inglesa, en la versión del 93. En la versión 2009, aquí vemos, resalto otra vez, el único error que hay en este párrafo es este. En la versión 2009, este error se corrigió. Ahí dice claramente, del alma inmortal en evolución, lo que es correcto. Sin embargo, en esta parte donde dice en presencia de los asociados morontiales de dicho sobreviviente, lo cambiaron por en presencia de los compañeros de Morontia del superviviente. Y por supuesto, los compañeros de Morontia, compañeros morontiales, son una orden de seres. Entonces, aquí en inglés nos están hablando claramente es de los asociados, tal como está aquí, en presencia de los asociados morontiales dichos sobrevivientes. Entonces, este pequeño cambio, pues por supuesto que puede causar allí una pequeña confusión. En mi opinión, entonces, en la versión 2009 mejoraron esto porque lo corrigieron, pero en esta hay un fallo, ¿sí? Ahora vamos a ver a la versión 2021. En la versión 2021 vemos que la expresión completa de toda la primera parte, de toda la primera idea es cambiada. Y quiero nuevamente tener esto bien presente para ver cómo lo manifestaron aquí. Dice,
El llamamiento seráfico del superángel supervisor encargado de los supervivientes resucitados y del arcángel autorizado encargado de aquellos que van a juicio al tercer día señala la unión del alma inmortal evolutiva con el ajustador eterno y divino. Por supuesto, cuando lo comparamos nuevamente, fíjese, aquí empieza la unión del alma inmortal evolutiva con el ajustador, con el eterno y el ajustador divino señalado por el llamado del serafín, ¿sí? Fíjense que aquí está cambiado, ¿sí? La forma de expresión. Ahora, a pesar de que está expresado de una manera diferente a como está, no hay cambio en el significado de fondo, ¿sí? No hay una distorsión, solamente lo están expresando de una manera diferente. Yo prefiero, esto es opinión personal, la forma como está expresada aquí y la forma en cómo está expresada aquí, tanto en la versión 93 y la del 2009, porque están más de acorde con el mensaje original. Yo prefiero la fidelidad que la belleza en la forma de expresión, ¿sí? Si puede ir fidelidad y belleza, perfecto, ¿sí? Pero que se mantenga la fidelidad. En este caso, no hay cambio de significado, no hay distorsión, pero está expresado de una manera diferente como está el mensaje original. Luego, en la parte en la que vemos que aquí en la versión 2009, la europea, cometieron un pequeño error aquí, ese error está corregido en la versión 2021, que dice en presencia de los asociados morontiales de dicho superviviente, tal como está en la versión 93, ¿sí? La diferencia son aquí la palabra sobreviviente y aquí la palabra superviviente, pero a fin de cuentas, se entiende claramente, ¿sí? Bien, vamos por ejemplo aquí a una comparativa en formas de expresión. Comparación 93, 2009, 2021. Este es el documento 106, ahí está. Después yo les voy a pasar este PDF por si alguien lo quiere. Aquí nos dice claramente en inglés, este nivel implica la proyección de los experienciales sobre un campo de expresión creativa de, aquí dice, del superuniverso, perdón, del universo supermaestro. Eso es como lo dice en inglés, supermaster, ¿sí? Ahora, en la del 93, esta palabra supermaster nos dice entonces así, este nivel implica la proyección de los experienciales sobre un campo de expresión creadora atrás del universo maestro, ¿sí? Supermaster lo pusieron fue atrás del universo maestro. En la del 2009, esa parte dice que sobrepasa el universo maestro. En la del 21, que está más allá del universo maestro. A ver, las tres se entienden, sí, se entiende. Pero yo me hago una pregunta. ¿Por qué no usar la traducción exacta que en efecto existe de manera literal en español? ¿Por qué no poner este nivel implica la proyección de los experienciales sobre un campo de expresión creativa del universo supermaestro? Primero que está literal y segundo que entender que supermaestro está más allá, abarca un poco más de maestro, pues todos lo entendemos, ¿no? Entonces yo prefiero la literalidad en este sentido, ¿sí? Sin embargo, en las tres se está entendiendo lo que dice. Aunque en una dice atrás, en la otra sobrepasa y en la otra dice está más allá. ¿Eh? Vamos ahora a la 2009. En la del 2009 aquí yo veo un cambio, así como en la del 93 mostré un cambio fuerte, un error fuerte, de los pocos errores fuertes que se pueden conseguir en la del 93, como este, vamos a ir a la del 2009 para ver lo mismo. Porque quiero decir que sí hay errores en la del 93, en el 2009. Lo que pasa es que la del 2021 tiene muchos, demasiados a mi gusto. 2009. Este es el texto en inglés. Las palabras que vamos a estar pendientes es aquí, donde dice seres eventuados, y en la entera orden de. A ver, en la del 93. En la del 93 la traducción está bastante literal. Y lo leo rápidamente. Parte de la experiencia como finalista de un mortal perfeccionado en el paraíso consiste en el esfuerzo por lograr la comprensión de la naturaleza y función de más de 1000 grupos de superciudadanos trascendentales del paraíso, seres eventuados, de atributos absolutos. En su asociación con estas superpersonalidades, los finalistas ascendentes reciben gran ayuda de la útil guía de las numerosas órdenes de ministros trascendentales que tienen la tarea de presentar los nuevos hermanos en el paraíso a los finalistas evolucionados. Fíjense que yo esto lo pongo aquí en naranja porque la expresión, aunque no cambia el sentido ni el significado, ¿sí?
en mi opinión, se puede decir mejor. Vamos a verlo más adelante en la 2009. En la 2009. En la 2009, esta parte que yo pongo aquí, la tarea de presentar los nuevos hermanos en el paraíso a los finalistas evolucionados, dice de la siguiente forma: la tarea de presentar a los finalistas evolucionados a sus nuevos hermanos del paraíso. ¿Sí? Esto va un poco más literal que como lo dice en inglés. Sin embargo, en la versión 2009, la palabra eventuados fue cambiada a existenciados. ¿Sí? A ver, durante todo el libro en la versión inglesa, los reveladores usaron la palabra eventuados y se fajaron por hacer una ampliación del concepto de esa palabra porque para ellos es un neologismo, es una palabra nueva pues que pusieron allí para utilizarla. Y en español, por supuesto, cuando se hizo la primera traducción, la del 93, la palabra se mantuvo, eventuados, de igual forma como un neologismo, en la que todos tratamos de entender, porque los reveladores en todo el texto se encargan de ampliar esa palabra. Cuando hacen este cambio en la versión 2009, la versión europea, en mi opinión hay una pequeña confusión. ¿Por qué? Porque los seres eventuados de atributos absonitos tienen que ver con los niveles últimos de la realidad. Pero cuando hablamos de existenciado, pareciera que tuviese que ver con los seres existenciales, que son niveles absolutos de la realidad. Y ese pequeño cambio puede prestarse a confusiones. Para mí, la utilización de la palabra existenciado fue desafortunada en la versión 2009. ¿Por qué? Pues si en inglés, de hecho, los reveladores se fajaron por utilizar la palabra eventuados y mostrar el significado utilizando un neologismo, pues debía haber seguido trasladando al español, como de hecho lo hace la versión 93. En la versión de 2021, que es esta, entonces lo pone como devenidos, ¿sí? Tampoco me gusta la palabra. No se trata de gusto, se trata es de lo que significa y de lo que enmarca esa palabra. De bien es como que viene de algo, sí. Arranca de aquí como un resultado, vamos a decirlo así. Pero los reveladores en todos los momentos en que nos están hablando de eventuados y que nos hablan de atributos absonitos y el nivel último, sabemos que necesariamente es prefinito y posfinito. Está tanto antes como después. Entonces, si lo enmarcamos solo como devenido, estamos dejando solo una dirección, ¿sí? Y nos estamos quitando la otra. Y hay un cambio de concepto allí, en la misma forma en como está en la del 2009, y por lo tanto, la del 93 en ese sentido está más íntegra al mensaje que dan los reveladores. En esta parte que había seleccionado, que en la 93 estaba expresado de una manera que me gusta más como está en la del 2009, lo vemos aquí en la del 2021, también expresado, a ver, aquí está, empieza en la tarea, cuya tarea consiste en presentar a los finalitarios evolucionados a sus nuevos hermanos paradisíacos. Está bien expresado. Pero vemos que aquí estoy resaltando algo más, la entera orden de, en el original en inglés. El 93 está perfecto, la entera orden de. En la del 2009 está toda la orden de. Fíjense que en inglés resalto, dice la entera orden de. Como está en la del 93, la entera orden de, y aquí dice toda la orden de. ¿Significa lo mismo? Sí significa lo mismo, ¿verdad? Sí significa lo mismo. Pero a mí me gusta más, repito, la literalidad, la fidelidad, y por eso me gusta más que diga la entera orden de, porque hay una forma sencilla de hacer la traducción igual. Entonces, por lo tanto, le doy prioridad como los reveladores lo dijeron. Pero vemos aquí en la versión 2021 que dice todo el orden de. Todo el orden de, no toda la orden de los trascendentales, sino todo el orden de los trascendentales. Y para mí eso es un error. ¿Por qué? Bueno, vamos a irnos aquí, pero vamos a pasar aquí un segundo. Déjenme cambiar aquí mi pantalla. Ok, ya para volver a compartir. Vamos a irnos aquí a RAE, ¿sí? Cuando vamos a la RAE encontramos, por ejemplo, agrupaciones de seglares que dependiendo de las órdenes mendicantes, como la de los franciscanos, la orden de los franciscanos, los dominicos, los carmelitas. Cuando agarramos cualquiera de estas órdenes, encontramos, por ejemplo, integrantes de la orden de los hermanos menores, fundada en Italia, ta, 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 ta. Si vamos atrás y volvemos a lo mismo,
Ajá, y agarramos los dominicos, volvemos y encontramos la orden de los hermanos predicadores, ta, ta, ta. O sea, la forma de expresión en español cuando se refiere a órdenes es las órdenes de, ¿sí? De tal seres o de tal cosa. A ver, voy a volver a la página, ahora sí ya lo encontré. Entonces, todo el orden de, en todo el libro, cambiaron todas esas partes, donde dice toda la orden de los Micaeles, toda la orden de los Melquisedec, toda la orden de los serafines, la pusieron en todo el orden de. En mi opinión, eso es un error. ¿Sí? Bien, seguimos aquí. Comparación 93, 2009, 2021 en relación al texto original en inglés. Por ejemplo, aquí en inglés vemos que dice superhumano. En la del 93 utilizaron el término sobrehumano. ¿Sí? Y en la del 2009, superhumano, más literal a como está en inglés realmente. Y en la del 2021 utilizaron, igual como está en la del 93, sobrehumano. ¿Sí? Yo prefiero, obviamente, superhumano, porque, repito, es lo que literalmente dice en inglés. Pero vemos aquí algo. En la del 93, este párrafo empieza tal como está en el inglés, en la contemplación de la deidad. Y aquí dice en inglés, en español, en la contemplación de la deidad. En la del 2009 lo cambiaron a al reflexionar sobre la deidad. Por supuesto que no es lo mismo. En la del 2021 mantiene otra vez la literalidad diciendo en la contemplación de la deidad. Recuerden que hoy estamos viendo es errores en la del 2009. ¿Ves? Este, por ejemplo, es un error en la del 2009. ¿Sí? Este como debe estar. Sigamos. Otra comparativa igual. Dice, esta me parece un poco más grave. ¿Sí? Aquí vemos que está la versión en inglés y vemos que la palabra dice interviene entre, ¿sí? Literalmente lo dice. Entonces dice en español, los dominios, esta es la versión 93, los dominios de la filosofía y el arte están entre las actividades no religiosas y la actividad religiosa del ser humano. A través del arte y la filosofía, el hombre de mente material es inducido a la contemplación, y prestemos atención a esto, la contemplación de las realidades espirituales y los valores universales de significado eterno. Aquí si vemos y comparamos en inglés, mire, dice la contemplación de las realidades espirituales y los valores universales de significados eternos, significados con S, ¿sí? Aquí lo que le falta es la S, significados eternos, ¿sí? Por eso lo pongo en esta forma. Y en lugar de interviene, pusieron están entre, interviene entre, están entre. Bueno, pero cuando pasamos a la versión de Europa, y hay un error. ¿Por qué? Porque dice, los dominios de la filosofía y del arte se interponen entre las actividades religiosas y no religiosas del yo humano. Pues por supuesto que no es lo mismo intervenir entre que interponer entre, ¿sí? Es diferente. Vemos que en la parte de abajo, que había marcado aquí, ellos pusieron las realidades espirituales y los valores universales que tienen significados eternos. Fíjate que aquí pusieron que tienen, ¿sí? En el inglés dice de significados eternos, de, tal como lo dice en la versión 93, solo que lo pusieron sin querer aquí un error en singular en vez de estar en plural. Aquí pusieron que tienen. ¿Cambia mucho sentido? No, ¿sí? Esta parte que puse en rojo sí lo cambia, porque no es lo mismo intervenir, ¿verdad?, que interponer. En la versión 2021 se repite el error aquí. Se interponen entre las actividades religiosas y no religiosas del ser humano. Pero de paso, aquí hay una interpretación en esta parte final. Y para poder que se entienda lo que quiero expresar, miren, vamos a volver otra vez a la versión que veo más apegada a la literalidad. La contemplación de las realidades espirituales y los valores universales de significados eternos. Vamos a ver lo que dice aquí en la versión 2021. La contemplación de las realidades espirituales y los valores de eternos significados del universo. No tiene nada que ver esto con el texto en inglés. Nada que ver. Repito el texto en inglés. La contemplación de las realidades espirituales y los valores universales de significados eternos. No tiene que ver con esto y los valores de eternos significados del universo. Nada que ver, ¿sí? Nada que ver allí.
la traducción literal, porque si vemos que en la del 93 acabamos de ver que dice la palabra están entre, aquí está en singular, en la europea dice se interponen y que tienen, y en la versión 2021 interponen y cambian esta parte. Entonces la traducción literal ahí en este caso es los dominios de la filosofía y el arte intervienen entre las actividades religiosas y no religiosas del ser humano. A través del arte y la filosofía, el hombre de mentalidad materialista es inducido a la contemplación de las realidades espirituales y los valores universales de significados eternos. Entonces, por supuesto, yo doy prioridad a la del 93, a pesar de porque por lo menos no hay distorsión. Estos que están rojos, recuerda que son distorsiones. Aquí vemos un anaranjados, pero no vemos los rojos de la distorsión. Ok, esta parte la quería mostrar simplemente para mostrar que nosotros no somos ciegos ni nos estamos cerrando a la realidad de que la versión 93, la versión 2009, tienen errores, ¿sí? Tienen errores. Pero la versión 2021, que se supone que es una revisión de la del 93 y la del 2009 para tratar de unificar, no hizo esa unificación y tiene muchos más errores en abundancia. Y como ese es el punto que vamos a tratar, ahorita que me des una oportunidad, muestro errores de la del 2021. Porque ahorita le quería mostrar era que las tres tienen detalles, ¿sí? Ok. Y se suma también a eso otras traducciones, ¿no, Pablo? Hay traducciones particulares o digamos que por fuera de la fundación que también le están sumando un poco a ese tema de las desviaciones a la Es quinta correcto. revelación. Sí, y es correcto, y en ese sentido es bueno como poner un marco dentro del cual movernos, ¿sí? Cuando los Ujú, reveladores entregaron el mensaje, entre las comunicaciones, porque saben que está el libro, lo que está contenido en el libro, pero eso no son todas las comunicaciones que hubo. Hubo comunicaciones previas y hubo comunicaciones después, como el famoso mandato de publicación. Mandato de publicación no está contenido dentro del libro, pero el mandato de publicación fue entregado también por los reveladores al foro. La creación de la fundación, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. El hecho de haber designado a la Fundación Urantia como fiduciarios de la revelación, eso es un evento importante dado por los reveladores. La fundación recibió entonces la buena pro, por así decirlo, de no solamente ser los fideicomisos, los custodios de la revelación, sino también de encargarse de lo de las traducciones. Entonces, el hecho es que sabiendo que hay una problemática en la del 93, por ejemplo, y la del 2009, pues la idea es que si la institución que nosotros tenemos, son los custodios, quienes recibieron el mensaje, que están encargados y que están llamados a hacer la custodia y la traducción, es la fundación, pues cualquier arreglo, cualquier sugerencia, cualquier aporte, cualquier trabajo que debería ser por coherencia de nosotros como urantianos, y repito, urantiano como lector de Urantia, ¿sí? Porque urantianos somos todos, porque todos no estamos en nuestro planeta de Urantia, ¿sí? Pero me refiero al término urantiano de que somos lectores del libro Urantia, debería, por coherencia, entonces estar dentro del marco de la fundación que es nuestra institución. Entonces, por eso los trabajos que se hacen entonces saliendo de allí, a mí no me parece una actuación correcta. Porque de mm, paso entonces encontramos trabajos como el de Ángel Francisco Sánchez Escobar. A ver, él hizo una traducción, ¿verdad? Del libro Urantia y la tiene disponible y la vende y la entrega y todo ese tipo de cosas. Pero una traducción que él hizo, ¿sí? Que hizo él. Entonces, no es lo mismo que haya un equipo, que esté la fundación supervisando, a que se haya una traducción individual. No es lo mismo porque encontramos cosas, si yo me estoy quejando ahorita de cuando hicieron la traducción en el 2021, que hay interpretación, pues pasa lo mismo en el caso del trabajo de Ángel Escobar. Ahí vemos cosas como, por ejemplo, que si, en vez de decir Salvington, entonces él considera que Salvington no es solamente el nombre del planeta del universo, de la capital del universo central, sino le pone entonces mundo de salvación, ¿ve? Porque ya hay una interpretación ahí en ese caso. O no quiere utilizar la palabra personalidad, sino la reemplaza por ser personal. ¿Eh? Que no es lo mismo, por supuesto, y que en el mismo libro, si vemos una parte del libro durante cuando nos dice todos los seres personales, todo ser personal debe su personalidad al Padre Universal. Entonces no puedo decir todo ser personal
debe su ser personal al Padre Universal. Por ejemplo, cosas así, o cambiar ajustador de pensamiento que existe literalmente de manera exacta una traducción en español como ajustador, ¿verdad? Porque así lo dice en inglés, cambiarlo a modulador que tiene otras connotaciones. Ok, como trabajo individual y particular es válido, pues por supuesto. Ese es el trabajo que tuvo que haber significado para él y el esfuerzo que tuvo que haber hecho para hacer una traducción de todo el libro, está bien. Pero al hacerlo fuera de la Fundación Urantia, primero no me parece coherente de parte de un urantiano, ¿verdad? Hacerlo así. En vez de lograr participar o tratar de generar sus inquietudes, sus observaciones, sus aportes hacia la fundación para mantenernos unidos, pues, ¿no? En coherencia. De acuerdo, Tipo de cosas sí, pueden seguir pasando. Ojalá que no pasen y que nos mantengamos más bien, que sea la fundación quien se encargue de eso. de acuerdo. Bueno, siguiendo con el tema, entiendo que también hay hay otros conceptos, digamos, en la versión 2021, pues que es la traducción que tenemos ahorita vigente. De hecho, cuando entramos a la página de de la fundación, encontramos que dice versión internacional 2021 en revisión. Estamos en 2024, bueno, y todavía este tema de la revisión no ha finalizado y realmente tampoco sabemos en qué estado está la revisión. Sí, Pero hay otras condiciones ahí asociadas como que hablan de los hijos magistrados en vez de los hijos ministeriales. de los Entiendo, magistrados. magistrales, sí, que Sí, hablan que por allá en en esta traducción también se incluye como le colocan a Jesús unas condiciones de clarividencia. No hablan del famoso mar de cristal que todos, pues yo, en mi caso, yo anhelo algún día estar en ese mar de cristal, pero hablan del mar de vidrio. Bueno, este tipo de cositas, pues como que sí, a los que ya hemos leído el libro, que llevamos algún tiempito, pues nos resulta un poquito como lo que tú dices, poco bello, poco bello volver a asimilar entonces esos nuevos conceptos, esos nuevos formas de cómo llamar las cosas. ujú. Em, Pablo, ¿cuál sería de pronto las consecuencias para los actuales y futuros estudiantes del libro Durantia de que no se hagan las correcciones en la versión 2021 o que no se mantenga la fidelidad del mensaje? O sea, que de pronto por algún motivo la fundación diga, em, no, pues esta es la traducción que nosotros consideramos y esto salga pues ya así y se empieza a hacer una divulgación de esta traducción. ¿Cuál crees tú que serían entonces las consecuencias para los futuros estudiantes principalmente? De pronto, los que ya estamos metidos en el cuento y tenemos las diferentes eh, traducciones a la mano, eh, de pronto nos va a costar un poquito entrar en esa nueva terminología, pero para los futuros estudiantes, qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Tú qué opinas de eso? Pues fíjate, Esther, es muy buena pregunta. Pero primero voy a comentar sobre algo que habías dicho anteriormente y te voy a pedir permiso para mostrar algunas cosas porque pienso que el texto puede mostrar, dar por sí mismo una respuesta a la interrogante que tú haces, ¿sí? Claro que Primero, cuando sí. mencionas lo del mar de vidrio, por supuesto, a mí me pasa lo mismo, ¿sí? Pierde el romance, pierde el romance. El mar de cristal es una expresión romántica, ¿verdad? Que uno se lo imagina y tal. Yo a veces, es más, me he dado la tarea que cuando veo así un montón de vidrios acumulados, le he tomado fotos y digo, bueno, así es como yo me imagino el mar de vidrio, como vidrios, ¿no? Pierde el romance, sí. Y con respecto a las consecuencias que esto puede traer, te quisiera mostrar, a ver, déjame ver si se ve este documento que está en español, ¿verdad? El que estoy resaltando, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, sí se ve. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Fíjate en esto. Este es el texto en inglés. La traducción literal, y fíjate que lo puse con Google. Literal, lo puse así, traducción literal con Google. Vamos a ver qué dice. Dice, el maestro no evadió la pregunta. Podemos ir viendo al mismo tiempo en inglés y en español, ¿verdad? El maestro no evadió la pregunta.
simplemente empleó la sabiduría de hacer una doble respuesta. Jesús nunca fue evasivo, pero siempre fue sabio en su trato con aquellos que buscaban acosarlo y destruirlo. En la nueva revisión, o sea, la versión 2021 dice, el maestro no eludió la pregunta, simplemente tuvo la inteligencia, fíjate que aquí se cambió, sabiduría como lo dice en inglés, sabiduría como lo dice en español, a la inteligencia de dar una respuesta doble. Jesús nunca era evasivo, pero siempre utilizó las inteligencias, nuevamente un cambio, sabiduría, o aquí en este caso fue sabio, por inteligencia, para afrontar a los que intentaban acosarlo y acabar con él. ¿Cuáles son las observaciones? Inteligencia no es lo mismo que sabiduría, tampoco es lo mismo que sabio. Entonces, suena igual decir, y lo voy a leer rápido, el maestro no eludió la pregunta, simplemente tuvo la inteligencia de una respuesta doble. Jesús no era nunca evasivo, pero siempre utilizó la inteligencia para afrontar a los que intentaban acosarlo y acabar con él. A decir, el maestro no evadió la pregunta, simplemente empleó la sabiduría, es diferente, de hacer una respuesta doble, nunca fue evasivo, pero siempre fue sabio en su trato con aquellos que buscaban acosarlo y destruirlo. Una de las consecuencias es que se pierde la esencia del mensaje mismo. ¿Mm? Vamos a ver otra. Tú decías hace rato lo de clarividente. Vamos a ver si lo tengo por aquí en esta nota. No, aquí no lo tengo, pero aquí lo tengo en esta. Perdón, que me tapa la parte de arriba y no logro. ¿Lo ven? Allá. Dios mío, los controles del Zoom me tapan. Un segundo para quitarlos y te lo vuelvo a poner en compartir. Ya, un segundito, perdón. Tranquilo, tranquilo, Pablo. Sí, interesante, ¿no? Interesante, digamos, todos los hallazgos que se han hecho en Sí, ese tema de la traducción. claro, decir, por ejemplo, que Jesús es clarividente, ¿sí? O que hizo algo de manera clarividente. A ver, si a nosotros nos queda claro algo es que Jesús vino a vivir su vida como una de sus criaturas, como un mortal, ¿no? Y solo luego del bautismo es que él recupera todos sus poderes. ¿M? Pero él actuó como una persona normal. Yo tuve Ujú. la experiencia de que estábamos en una sala de estudio y entró una persona y dijo que cómo le podían pedir a él que tratara de inspirarse en Jesús si Jesús era clarividente. Y ahí es donde me di cuenta de la consecuencia que esto puede tener, ¿sí? Ok. ¿Cómo que Jesús clarividente? Decía, aquí lo dice. Ahí fue como nos dimos cuenta de ese error en particular, ¿sí? Entonces, Jesús clarividente, ¿no? O sea, Jesús actuó de una forma maravillosa, sabia en ese escenario en el que estaban describiéndolo, pero cuando usan la palabra, lo actuó con gran clarividencia, pues por supuesto tergiversa el mensaje. Así como, por ejemplo, en la parte donde nos habla de la ministra divina, el espíritu creativo del universo local. Sabemos que ella es el centro de la mente en el universo local. Ella nos dota de mente a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero ella no es omnisciente, por ejemplo. De acuerdo. No lo sabe todo. Ella no puede saber lo que pasa en el universo número uno, en el Ujú. planeta de constelación 84, planeta tal. No lo sabe. Ella sabe todo lo que ocurre. Ella es sapiente en nuestro universo local, Ujú. el centro de la mente, pero no puede saber lo que pasa allá. De hecho, es tan claro eso que los reveladores dicen, por ejemplo, que aparte de las deidades, ¿sí? De la omnisciencia del Espíritu Infinito, por ejemplo, los siete espíritus rectores solo tienen esos atributos cuando están juntos, de casi Ujú. omnisciencia, ¿sí? Pero seres por debajo de ellos, omnisciente, la espíritu creativo no es omnisciente. Entonces, ese tipo de cambios en el mensaje, porque es que eso lo dicen claramente, en vez de poner la todo sapiente ministro divina, pusieron la omnisciente. Y por supuesto que eso tergiversa el mensaje. Y así como eso, te está mostrando algunos, voy a terminar de posar, o sea, dos, tres distintos para, no sé si el que se ve es el que estoy moviendo, sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, A ok. ver, Sí. porque yo sé que no tenemos tiempo para mostrar, son muchos, 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 ¿verdad? Pero cosas como esta, por ejemplo, la palabra infausto, ¿sí? Yo pongo aquí una observación, una palabra muy rebuscada, ¿sí?
en lugar de poner algo así tan simple de la raza humana en el ejemplo, llegaría a un final repentino y sin gloria. Entonces, ponerlo como un final repentino, como infausto, siendo la palabra en inglés esta, un final sin gloria, ¿verdad? O ignominioso, pudiéramos decirlo, ¿sí? Me parece una palabra muy rebuscada. Eso mismo ocurre con palabras rebuscadas como erizado, esta aquí, por ejemplo. Aquí está el texto en inglés y entonces en la nueva revisión ponen de una meta erizada de arduos problemas materiales. ¿Erizada de arduos problemas materiales? Ponemos dos traducciones literales para comparar. Una meta plagada de difíciles problemas materiales. Una meta plagada de difíciles problemas. O sea, me explico. Poner erizada es muy rebuscado, y no expresa de manera literal, lo que hace es confundir. ¿Sí? Y así, cambios de fondo como por ejemplo, cambiar coordinados por del mismo rango. Pero ¿cuál es la relación entre coordinados y del mismo rango? Es que no es lo mismo. Entonces, yo me hago una pregunta, Esther. ¿Aceptarían los lectores angloparlantes que se hicieran esos cambios en la versión inglesa? ¿Qué pensarían ellos? Que les pongamos entonces que en vez de todo sapiente, espíritu creativo del universo local, le pusiéramos la omnisciente. Que le pusiéramos, quitáramos en todo el libro la palabra coordinados y le pusiéramos de igual rango. Y se pudiera entonces llegar a conclusiones absurdas totalmente, como por ejemplo decir que el paraíso, que es claramente material, una cosa, ¿verdad? Es de igual rango que el Padre Universal. De igual rango, ¿cómo de igual rango que el Padre Universal? Es que no tiene sentido. De ¿Eh? acuerdo. Ajá. Si ellos aceptarían un cambio, ¿por qué nosotros lo vamos a aceptar? Es que esto no se trata de que nosotros no entendemos y estamos claros de que todos quienes participaron en la revisión o traducción 2021, porque para mí no es una revisión, porque tú ves, si tú pones el párrafo del 93, el párrafo del 2009, y vieras que se plasmara en la versión 2021 algo que unificara esas dos versiones, uno dice, bueno, es una revisión, pero no es algo totalmente distinto. Y lo otro, yo te estoy mostrando un poquito de errores, son un montón enorme de errores, un montón enorme de errores, pero no solamente errores pequeños de detalle, así como palabras rebuscadas, sino de cambios de significados, de cambios de conceptos, llámese distorsión del mensaje. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar eso? Nosotros no nos merecemos un mensaje que nos dio los reveladores distorsionado. Nosotros nos Total. merecemos un libro en el que nosotros seamos libres de interpretar lo que los reveladores dijeron. Aquí Dijeron. me De refiero manera textual, ¿no? textual, De textual, acuerdo. porque nuestras opiniones, nuestra interpretación va cambiando durante los años. A medida que nosotros vamos entendiendo más, vamos Ujú. viendo otros criterios, otras perspectivas, ¿verdad? Y nuestra opinión va cambiando. Pero lo que los reveladores dijeron está dicho. Nosotros queremos recibirlo como lo dijeron. Y nosotros Ujú. somos libres de interpretarlo, opinar, hacer nuestros propios criterios, pero recibirlo pristino tal cual. Y eso no es lo que nos están ofreciendo en la versión 2021. De acuerdo, Pablo. De hecho, pues eso es lo que más o menos hemos tratado como de expresar, ¿cierto? Bueno, y bueno, y ya recogiendo todo esto, em, cómo nos hemos manifestado los estudiantes del libro de Urantia? O sea, ¿qué hemos hecho pues para manifestarle a la fundación que no estamos de acuerdo pues o que hemos encontrado este tipo de errores y que ¿cuál ha sido, digamos, tú que has estado pues como tan enterado de todo lo que ha conllevado este tema de la revisión 2021? em, qué se ha hecho? ¿Cómo hemos expresado nuestra inconformidad a los Pues, lectores españoles, de la pues lengua española? Sí. Pues fíjate que inicialmente la versión 2021 sale en su forma digital, ¿verdad? Ujú. Cuando sale la versión digital, nosotros empezamos a revisarla, ¿sí? Pero porque por supuesto, toda la comunidad uratiana, me incluyo yo, y voy a decir la mayoría, pues para decir que toda, la mayoría de la comunidad urantiana de habla hispana, estábamos, por supuesto, a la expectativa de tener una versión única, ¿sí? Una versión única, tanto para Latinoamérica como para Hispanoamérica, o sea, una versión única. Entonces estábamos con mucha alegría esperando que así fuese, que fuese un trabajo bien hecho.
Cuando sale la versión electrónica, empezamos a revisar. Y por supuesto, algunas de las personas que participamos en el último escaloncito, en la revisión ortotipogramatical, habíamos detectado algunos errores antes de su publicación en las revisiones. Y por lo menos yo estuve viendo algunos documentos, y claramente no se habían tomado en cuenta algunas de las observaciones. Y cuando empecé a hablar con otros miembros del equipo, empecé a darme cuenta de que se estaba repitiendo un patrón. Las observaciones que se habían hecho mayormente no habían sido tomadas en cuenta. Y por supuesto, esto es llamativo. A ver, no es porque cuando tú te invitas, a ti te invitan a participar en algo, tú esperas que todas las observaciones o aportes que tú puedas dar sean aceptados. Eso sería absurdo, ¿sí? Porque es Ujú. solamente la opinión de una persona. Y vaya que nosotros estamos llenos de errores, ¿sí? Entonces, eso no es el punto. Pero sí, hay cosas que bien argumentadas, pues por lo menos uno aspira a recibir una respuesta, mira, esto no por tal cosa, esto no por tal cosa, pero cuando se sale esa versión y vemos una cantidad enorme de errores, pues empieza un cierto grado de preocupación. Empezamos a comentar entre nosotros y cuando vemos que el número de problemas es bastante, nos dirigimos a comunicarnos con la fundación, por supuesto tratando de mantener todo esto, por eso fíjate que pasaron que más de 2 años para que estuviésemos hablando de esto en una entrevista, ¿no? Que se va a publicar en YouTube. De Hemos tratado acuerdo. de mantenerlo entre nosotros, ¿verdad? Para simplemente eh, comunicar a la fundación nuestra preocupación de lo que estaba pasando. En efecto, fuimos escuchados en el sentido de que no ha pasado de la versión digital, no ha salido una versión impresa, ¿sí? Se detuvo la versión impresa y como tú hiciste mención hace un momento, aparece en la página web de la fundación que está en revisión. Eso está bien, que aparezca allí. Pero yo por lo menos en particular tengo observaciones al respecto. ¿Por qué? Porque yo he hecho la prueba. A una persona, lector nuevo, que empieza a interesarse en el libro Urantia y viene y trata de entrar a la página de la fundación a descargarlo, y la persona ve versión 93, versión 2009, versión 2021, y por sentido común va y busca la versión del 2021, porque dice, pues es la que está más actualizada, ¿sí? Y esa parte de que está en revisión, que fue algo reciente que se logró que pusieran, ¿sí? No es suficiente, no es suficiente. ¿Aceptarías tú, mira, Esther, tú por ejemplo que te dedicas a la auditoría, y tú vas a hacer una maestría de auditoría, por decirte algo, y te dice el profesor, bueno, vamos a leer esta versión. Esta versión del libro de estadística tiene un montón de errores. No vamos a usar las otras, vamos a usar esta que tiene un montón de errores, porque está en revisión. Eso no sería lógico, no sería lógico, ¿verdad? No es responsable hacer algo así. ¿Y a qué me refiero con eso? No solo la versión del 2021 que está en revisión, y que hemos un buen grupo de lectores del libro Urantia, coordinadores de grupos y personas que nos dedicamos a la difusión de la enseñanza del libro, hemos tratado de señalar que hay un montón de errores y le hemos manifestado esto a la fundación, sino que encima de todo eso hay un grupo que da cursos, que se llama UBIS, la escuela de la fundación en la que él patrocina, que da cursos del libro Urantia, y algunas personas, facilitadores, están utilizando la versión 2021 para dar el curso. Eso es tremenda irresponsabilidad. Eso Total, no de puede acuerdo. pasar. No puede, es que eso es puro sentido común. Si tenemos la versión 93 y la versión 2009, pero la versión 2021 está claramente en revisión, hemos manifestado un montón de observaciones. ¿Cómo se va a utilizar para justo dar los cursos la fundación, ¿verdad? Que patrocina la escuela que la fundación patrocina. Eso no tiene sentido. Eso no está bien. El hecho de que esté en la página web de la fundación al acceso público, que cualquier persona lo puede descargar, no está bien. Es sencillo. Si la fundación quiere hacer una revisión, qué bueno, pero debería de tener acceso a esas personas, a esa información o a esa versión, las personas que van a hacer la revisión. Mientras está en revisión, por favor, retírenlo de la página web. Eso es lo responsable, eso es lo coherente. De acuerdo. Sí, de hecho, creo que en algunas reuniones que se han tenido con
con la fundación se ha hecho este tipo de solicitudes, pero pues realmente no conocemos las razones que ellos tienen para insistir en mantener esta revisión publicada y como tú dices, para que haga parte, digamos, o sea, la versión recomendada para los grupos de estudio de la UBIS. ¿De acuerdo? Em, Pablo, ¿cuál sería entonces? eh, ¿Qué crees tú que sería pues una salida a esta situación? Pues como para no tener, para no seguir dando vueltas, algunas personas firmando comunicados a la fundación insistiendo en mantener la versión 21 con todos los errores que se han manifestado. Y digamos que ahí ya vamos 2023, ya estamos a mediados 2020, perdón, 2021, ya estamos a mediados 2024 y continúa y parece que esto no tuviera salida. ¿Cuál sería la salida de esta situación según lo que tú ya has expresado o lo que de pronto en muchos grupos se ha mencionado respecto a esto? Pues mira, Esther, la institución que está a cargo de poder dar una salida es la fundación, ¿sí? Nosotros podemos opinar, podemos dar nuestras sugerencias, pero es la fundación quien tiene que tomar la decisión de hacer algo, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo ahorita, casualmente. Por ejemplo, poniendo al tanto a la comunidad de la problemática que está aconteciendo. Por primera vez se está hablando esto de manera abierta, porque se estaba tratando de mantener muy tranquilo para que las cosas fluyeran, pero sí ha pasado un tiempo, como tú acabas de mencionar, no ha pasado nada. El hecho de que se mantenga en la página web de la fundación empieza a tener repercusiones, es contraproducente. El hecho de que esté utilizándose en los cursos de UBIS es contraproducente. El hecho de que algunas salas de estudio de alguna asociación lo puedan estar utilizando, no está bien, no está bien, porque si tú lo utilizas para hacer una comparativa, a ver, debo poner un ejemplo claro. Yo he entrado a una sala donde están utilizando la versión 2021 y veo que pasan por encima del error leyéndolo. Y levanto la mano, bueno, aquí hay un error, ¿sí? Y lo menciono. Pero si yo empiezo a hacer eso de manera constante, porque son muchos, quiero decir que son muchos los errores, y empiezo a hacer eso de manera constante, me vuelvo un elemento distorsionador, perdón, un elemento disruptor de la dinámica de la sala. Y entonces yo no lo hago por dañar la dinámica de la sala, lo hago porque me parece que las personas que están allí nuevas, es importante que cuenten con otra perspectiva, ¿verdad? Y que no pasen el error por alto. Si una persona empieza a leer el libro, un lector lo empieza a decir, mi mente se interpone entre la materia y el espíritu, se interpone. O sea que mi mente me dificulta las cosas. No es así, mi mente interviene. Mi mente es la herramienta que interviene para poder trascender esta realidad espiritual y tratar de ser dirigida por el espíritu. De Interviene, me acuerdo. ayuda, pero no se interpone. Entonces, Ok, cuando un lector nuevo lee esto, se puede hacer un concepto errado de lo que es su mente, ¿sí ves? de Y de acuerdo. la función de la mente. Entonces, es contraproducente, no está bien. De ¿Eh? acuerdo. Sí, una cosa es intervenir y otra cosa es interponerse. Correcto, En la interponer hay resistencia y en la exactamente, intervención es favorecer, pues, exactamente, para facilitar de pronto. Muy bien. exactamente. Pablo, pues nada, pues aquí de pronto el llamado es para los nuevos estudiantes y las personas que van a ver esto, y es que, pues, no sé, pues sigan expresando, buscando de alguna manera esos errores que hay en la versión 2021, porque pues llegará el momento en que se irá a tomar una decisión, creemos, ¿cierto? Sigan buscando todos esos errores, exprésenlo, expresarlo en la página. Creo que la fundación ha destinado una página. Hay un foro que tú también mencionabas en algún momento sobre un foro en que se puede, en la página de la fundación que se puede utilizar pues para expresar este tipo Sí. de desviaciones que tiene la versión 2021. Fíjate que Y ahorita que lo mencionas, sí quería mostrar inclusive la página del foro, porque tengo una idea, ¿sí? ujú, Este es, de hecho es así, mira la página, librodeurantia.org, ¿sí? /foro, ahí se puede ver. Ok, el foro de lectores del libro Urantia. Estoy pensando que de repente puede ser una buena idea
abrir aquí en el foro una sección específica de donde podamos contar allí, digamos, versión 93, versión 2009. Hacemos una especie de división allí bien organizada, en donde podamos plasmar las observaciones que podamos tener, porque las versiones 93 y 2009 tienen una ventaja, todos lo utilizamos. Sí, yo por lo menos utilizo de manera indistinta la versión 93 o la versión 2009, tanto para leer como para hacer una presentación. Uso una o la otra o las dos mezcladas, sin problema, porque como los errores son bastante conocidos, ¿verdad? Es fácil más o menos arreglar y hacer las correcciones. Y son pocos los errores de distorsión que tiene, pero muy pocos. A diferencia de la 2021, que tiene muchos errores de distorsión, tergiversación del mensaje. Por eso es que no recomiendo que tal y como está, no se debe utilizar. Debe primero ser corregida, debe ser realmente revisada, si ese es el camino que quiere seguir la fundación, ¿no? Entonces, se me ocurre que en los foros, yo por lo menos me comprometo a en el foro voy a tratar de poner todas las observaciones que yo he podido conseguir. No es que me haya dedicado a conseguir, a buscar la cantidad de errores que tiene la versión 2021, porque yo no tengo el tiempo para eso. No, si mis amigos saben que ya ni me da tiempo ni de saludarlos. O sea, lo que me falta es tiempo, ¿sí? Es la realidad. De Entonces, pero acuerdo, me comprometo a poner, a plasmar allí errores que he visto en el 2021. Pero también las cosas que se pueden modificar en la del 93 y en la del 2009, si todos contribuimos, porque como son las versiones que más utilizamos y que conocemos bastante, es algo que la Fundación puede ver como una salida cómoda, mejorar la versión 93, mejorar la versión 2009, mientras ellos deciden qué hacer con la versión 2021 o la versión 2031, porque muchos me han dicho, Pablo, pero es que fueron 10 años de trabajo. Perfecto. Gracias a Dios, la comunidad hispanoparlante cuenta con la versión 93 y 2009. O sea que si prescindimos de momento de la versión 2021 para que la arreglen, no nos repercute, no de nos causa... acuerdo, ¿ves? de acuerdo. Pablo, ¿más o menos tienes una idea de cuántos lectores Durante hay en español? No, no lo sé. No, no se No, sabe. no, eso Interesantísimo. debería de saberse porque la fundación tal vez pueda tener estadísticas al respecto, pero no me he Ok, puesto a investigarlo. ok. Ok. Pablo, tenemos unas preguntas en el chat. Voy a leerte una pregunta que hace Nubia. Nubia Ujú. Colombia dice, Pablo, ¿y así estarán las traducciones a otros idiomas? ¿También les habrán hecho la revisión como la de la de la versión español? No lo sé, no lo sé. He escuchado algunas quejas de lo que ha estado ocurriendo en Corea, ¿sí? Pero no Mm, puedo decir que sea a fondo el problema, no lo sé, ¿sí? sí, de acuerdo. Es un poquito complicado pues saber cómo están las otras traducciones. Ojalá y los seres intermedios metan su mano y todos aquellos que tienen digamos, que puedan hacer para que se mantenga la fidelidad en todas las traducciones, la fidelidad del mensaje. Hay una pregunta de Luz y dice, ¿qué opinan los españoles respecto a esta revisión? ¿Están inconformes también? Al igual que en el mundo latinoamericano, ¿verdad? Todos nosotros hay diferencias de opinión, ¿verdad? Hay lectores de España o lectores de Europa que siguen prefiriendo la versión 2009 o incluso muchos usan la versión del 93, así como nosotros usamos la versión 93 y 2009, a ellos también les pasa igual. Este, en mi opinión, yo pienso que la mayoría de las personas que por cualquiera sea el motivo están utilizando la versión 2021 en España, están conscientes de los errores, ¿sí? Están conscientes de los errores. La mayoría están conscientes de los errores. Este, yo pienso que el uso actual de la versión 2021 es muy poco. Y lo que más me preocupa a mí no me preocupa que un lector de vieja data, vamos a decirlo así, una persona que ya haya leído un par de veces el libro Durantia, lea la versión 2021. Eso no me preocupa porque puede fácilmente discriminar los errores, fácilmente, ¿sí? Fácilmente puede discriminar los errores. Me preocupan los nuevos, porque ahí es donde van a llegar con el mensaje total y completamente cambiado. Y eso está mal, es un daño a la comunidad.
Entonces, hay lectores de España, así como hay lectores de cualquier país de Latinoamérica, que tienen su preferencia con la versión 93 o con la versión 2009. Sé que hay algunos que están utilizando la versión 2021, ¿verdad? A sabiendas de los errores que tienen. No sé por qué, pero lo están haciendo. ¿Sí? Yo llamo la Sí, atención y le hago un llamado aquí a la fundación para que de manera responsable dejen de utilizar la versión 2021 para los cursos oficiales de la UIS. Eso es una afrenta a la comunidad hispana. Utilizar para cursos oficiales una versión que claramente está en revisión y que lectores que abarcamos un 90% de los grupos de habla hispana que están en Internet, hemos manifestado que está llena de errores. sí, de Me acuerdo. parece. Aquí Ana Isabel dice que la mayoría de los profesores o facilitadores de la UBI utilizan la versión 2021 y que ellos dicen que a pesar de estar impugnada, es la mejor versión. Yo personalmente también tuve esa con uno de los profesores de la UBI y no quise continuar. Mm. Tatiana nos pregunta cómo se escogieron los intérpretes traductores para esta última versión, cuántos eran, su trabajo fue voluntario, son varias preguntas. ¿Sabes? ¿Tienes alguna información respecto a esto, Pablo? Sí, primero voy a comentar sobre algo que acabas de decir de los profesores de la UIS. Yo los invito, ¿verdad?, a que nos inviten al grupo de firmantes que hicimos observaciones a una reunión y nosotros podemos mostrarles con argumentos, mostrarles la cantidad de errores que hay, para que ellos puedan entonces formarse su propio criterio. Porque es que eso es lo importante, que después de ver los errores puedan formularse su propio criterio y sí pueden decir, ok, sí o no o tal, pero no lo hagan a ciegas, ¿me entiendes? No lo hagan a ciegas. De acuerdo. En cuanto a la forma en cómo la fundación escoge los traductores y los participantes y todas esas cosas, eso le compete netamente a la fundación, ¿sí? La fundación es la que está llamada a la custodia de la revelación y a encargarse de las traducciones. Yo en eso tengo un gran respeto por la fundación y sé que van a hacer el trabajo adecuado, van a tomar las medidas necesarias para hacerlo bien. Lo que pasa es que el tiempo apremia, ¿sí? Pero el tiempo apremia en el sentido de que no es que queremos una versión 2021 revisada mañana, no. Tenemos la versión 93 y tenemos la versión 2009. Nosotros tenemos tiempo. Si se toman 10 años más para que quede perfecta, adelante, tómense 10 años más o 20. ¿Sí? Mientras tanto, si nos ayudan a arreglarla, a mejorar los pequeños errores que pueda tener la versión 93 y los que pueda tener la 2009, se lo agradeceríamos muchísimo. Si no, pues la comunidad de lectores trataremos de ponerlo, por lo menos yo me comprometo a ponerlo en el foro para que sí podamos tener, aunque sea alguna guía. Estoy seguro que muchos de nosotros que firmamos las observaciones hacia la fundación y podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Y aparte de eso, el foro es un muy buen lugar para que intercambiemos opiniones porque quedan por escrito, es diferente a las redes sociales, esto es algo que está única y exclusivamente para la comunidad urantiana y ese es el tema. Entonces lo veo como un punto apropiado para compartir allí. Entonces, la fundación estoy seguro que toma en cuenta muy bien los traductores y los que van a contratar para hacer las cosas. Pero entendamos algo, la mayoría de ellos habla inglés. A veces no es tan fácil captar las repercusiones de los errores que tiene. Es por ello, y ahí les voy a compartir un momento una lámina, perdón, un documento, compartir. Es por eso que, por ejemplo, aquí se hicieron unas observaciones y se hicieron en su idioma, en inglés, para que puedan entender, ¿verdad? Y ellos mismos captar lo que está pasando. Y un ejemplo que tú dijiste temprano sobre lo de los hijos magistrados. Por ejemplo, en la versión 2021 cambiaron todos los hijos magisteriales por hijos magistrados. Y eso está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque el mismo libro nos habla, ¿verdad? Y ahí, documento 20, sección 2, párrafo 4, que los hijos magisteriales tienen tres tipos de misiones: misiones judiciales, misiones magisteriales y misiones de otorgamiento.
¿sí? Y solo ellos funcionan como magistrados en las misiones judiciales, solo y únicamente. Entonces, si cambiamos a los hijos magisteriales por hijos magistrados, ¿verdad? Estaríamos enmarcando solamente una de sus tres funciones diferentes. De Y acuerdo. en el mismo libro, en su texto, explica claramente que ellos, por ejemplo, aquí, mira, aquí nos dice documento 20, sección 4, párrafo 2, cuando ellos actúan como adjudicadores dispensacionales, pero esas misiones de juicio no son ni de otorgamiento ni magisteriales. ¿Ves? O sea, basta con leer un poco, por eso decía yo hace rato, te decía, podemos invitar, ojalá nosotros aceptaríamos la invitación de los profesores de la UBI, de la fundación, de quien haga falta, para mostrar con argumentos en que estamos basando nuestras observaciones, ¿sí? Pero eso es un error fuerte, cambiar todos los magisteriales solo por magistrado, porque estaríamos limitando solamente sus funciones a una cosa de las tres que tienen. De acuerdo. Bueno, por aquí también nos preguntan que si, ¿qué, qué está haciendo en estos momentos la fundación con toda esta información que le hemos entregado a los estudiantes? ¿Sabes algo cómo se va adelantando esto? No lo sé. Sé que se hizo algo. Se Ujú, detuvo la impresión física, ujú, cosa que es muy ok, importante porque sería terrible que saliera una versión física, ¿verdad? bastante Por la guerra. catastrófico. Exactamente, se detuvo. Segundo punto importante, se puso en la página web de la fundación que está en revisión. Cuando tú entras y ves en la parte del 2021, dice que está en revisión. Por supuesto, yo quisiera que fuese más claro que quedara, ¿verdad? Porque de hecho yo quisiera que no estuviera allí. Yo quisiera que estuviese disponible para quienes van a participar en la revisión de la del 2021. Para ellos debe estar disponible quien va a participar, pero no para el público. Entonces, pero estas dos medidas, aunque sea estas dos medidas, son pocas, ¿verdad? Este, es algo, son pasos que están dando a favor. No se está imprimiendo y hay una clara advertencia de que está en revisión. Lo siguiente sería, por favor, no deberían utilizarlo en la UIS, lo he repetido muchas veces, pero es que me parece gravísimo, ¿verdad? No debería estar en la página web, en mi opinión. Debería notificársele a los grupos de estudio que utilicen la versión 93 y 2009 de acuerdo a la que les guste, mientras la del 2021 se revisa, se termina su revisión, porque si no, los nuevos lectores no están en capacidad de discriminar la cantidad de errores que tiene. Y entonces nuestro crecimiento, el crecimiento de la comunidad hispanoparlante es grande. A ver, yo lo he dicho en algunas salas. La comunidad hispanoparlante, muchas regiones del mundo han tenido grandes oportunidades durante la historia de la humanidad. Nosotros, la comunidad hispanoparlante, tenemos ahorita una oportunidad, ser una velita o un montón de velitas para tratar de iluminar al mundo. Pero necesitamos que la información que nos dieron los reveladores la recibamos de manera íntegra. Y nosotros libremente interpretamos, compartimos nuestras opiniones y nuestra opinión evoluciona. Pero merecemos recibir el mensaje tal como los reveladores lo entregaron. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Merecemos recibir la información tal como los reveladores lo entregaron. Así Bueno, es. para finalizar, Pablo, nos están preguntando también por acá, Lucy Fontecha pregunta si de pronto se puede hacer uso de la inteligencia artificial para agilizar el resultado de la revisión. Pues, ¿qué te puedo decir? Tendríamos que preguntarle eso a un especialista en inteligencia artificial. Y otra cosa, ver los resultados. Porque, a ver, si tú me dices a mí, mira, vamos a agarrar hasta, no sé, 50 personas, ¿verdad? Y estas personas, cada uno tiene 10 títulos, por decir algo, ¿verdad? Y me traes un resultado que nosotros veamos una cantidad de errores, es diferente. Nosotros no estamos juzgando las personas que participaron. Créanme que yo no tengo ni la más remota duda de que todos lo hicieron con la mejor voluntad que quedara bien, ¿sí? Pero lo que sí estamos observando, señalando y criticando es el resultado. El resultado en comparación con la del 93 y con la del 2009 es deficiente, porque tendríamos que tener una versión con menos errores, no con más errores, ¿ve? Con más defensa de la integridad del mensaje, menos interpretación.
interpretamos en los grupos de estudio, pero el mensaje lo queremos íntegro, fiel, como lo entregaban los reveladores, no interpretado. De acuerdo, de acuerdo. Ujú. Tal cual. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por Gracias. esta ilustración tan amplia de este tema tan controversial para los estudiantes del libro Durantia y tan vigente, porque pues estamos todavía esperando pues que la fundación decida qué va a hacer con todas estas observaciones que se han presentado, que tienen conocimiento, porque se les ha presentado y que bueno, que estamos dispuestos, como bien lo comentas, muchas personas a participar, a exponer, digamos, toda la problemática que esto eh, trae, digamos, consigo, pues todas estas desviaciones que tiene la versión 2021. Y mientras tanto, pues seguimos con nuestras versiones 1993, que es la que tú mencionas, que es la que más digamos, está como literal o fiel al mensaje, sin interpretación, con errores, pero fiel al mensaje. Ujú. Por lo menos yo también soy muy pegada de la versión 93, me gusta mucho. Muchísimas gracias por tu tiempo y No, por tu gracias. mensaje y bueno, Gracias a esperamos ti, Esther, tenerte y a todo el grupo nuevamente. de Durantia del Amor por dar la oportunidad de expresar todas estas opiniones, ¿verdad? Es un tema, como tú dices, que está de momento cobra mucha importancia para la comunidad. Ya ha pasado un buen tiempo, necesitamos respuestas. Nosotros no estamos pidiendo nada fuera de lo normal, simplemente consideramos a la Fundación nuestra institución, ¿verdad? Y queremos que la Fundación considere a la comunidad hispanoparlante parte de la institución. Nuestra preocupación es normal, es querer recibir el mensaje tal como lo entregaron los reveladores. Nada más, no estamos pidiendo nada más, no queremos criticar su forma de trabajar, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos haciendo críticas y observaciones sobre el resultado de algo. Quienes trabajaron allí, estoy seguro que hicieron con todo el amor del mundo y con toda la mejor voluntad, pero simplemente el resultado pues, no está aceptable para nosotros. La comunidad hispana requiere algo de mejor nivel, más íntegro, más fiel a la realidad del mensaje. Bueno, Pablo, ya para, para cerrar, me toca cerrar. Hay unos comentarios que quisieras que los vieras en el chat y hay una pregunta muy básica, pero que no se le dio a Jorge Linares, y es que pregunta, ¿cuál es la razón de los cambios? Lograr un texto más comprensible, más actualizado. ¿Acaso? No, en mi opinión no. Yo no quiero un texto más comprensible. Yo quiero el texto íntegro que entregaron los reveladores. Porque, a ver, yo agarro el prólogo, ¿verdad? Yo tengo casi 30 años leyendo el libro. Y yo agarro el prólogo y a veces me pongo a leer y siento como que me están dando ladrillazos en la cabeza, ¿sí? O sea, el léxico del prólogo es retador, es alto, los conceptos que expresan son fuertes, pero ese es nuestro trabajo, el trabajo de cada uno de nosotros como lectores, tratar de entender cada vez más, de profundizar cada vez más, de comprender cada vez más el mensaje que entregaron los reveladores. Nosotros no queremos que nos los dijera nadie. O sea, que el libro que recibamos no tiene por qué venir digerido, no tiene por qué venir con el lenguaje minimizado como para dárnoslo en cucharitas. No. Nosotros queremos el mensaje tal como está y somos nosotros quienes tenemos que llevarnos a la altura de entender el mensaje que los reveladores nos entregaron. Pero ven, yo lo que le entiendo a Jorge es que cuál era la intención de la 2021. Yo entiendo Ah, que era unificar la 2009 y la 1900 y la del 93, ¿cierto? inicialmente era, fíjate que ellos ponen revisión 2021, era unificar la del 93 y la del 2009. Sin embargo, cuando tú haces comparaciones, te das cuenta que no hay una revisión, hay una traducción nueva, distinta, ¿verdad? Sí. Y de paso, interpretada, que es la mayor observación que yo tengo, interpretada. Y como todos nosotros cuando interpretamos, y me incluyo por supuesto en esto, cuando interpretamos podemos distorsionar el mensaje sin querer. Por eso no queremos interpretaciones, queremos el mensaje que nos entregaron los reveladores. Y nosotros en los grupos de estudio
mientras tratamos de profundizar en la temática del libro Urantia, pues nos equivocamos, damos nuestras opiniones, después las cambiamos, mejoramos, no importa, no importa, pero el mensaje que nos llegue, que sea claro y firme y fiel, el que Oh. los reveladores dieron. Bueno, brevemente, aquí Claudio Fernández desde Argentina nos dice, con este tipo de traducciones podemos terminar como sucede con tantas versiones de la Biblia, donde hay versiones muy diferentes según la rama cristiana que la utilice, católica, evangélica, mormón, testigos de Jehová, etcétera. O sea, se puede prestar a que haya diferentes interpretaciones, entonces diferentes lectores, diferentes revelaciones. Bueno, Muy buen punto el de Claudio, porque quiero resaltar algo. ¿Cuál también debe ser nuestro temor? Que pase exactamente lo mismo que pasó con los apóstoles. Apenas llegó el Espíritu de la verdad y ellos estaban tergiversando el mensaje. Sin querer, por supuesto, pero ya estaban tergiversando el mensaje. Nosotros tenemos que defender a toda costa que el mensaje no se tergiverse. El libro debe llegar con su mensaje íntegro, fiel a lo que dieron los reveladores. Bueno, tenemos un comentario de Natalie Jaimes donde nos dice, ¿qué sugieres para el beneficio y derecho de quienes hablamos y leemos en castellano? Que la fundación se imagine, y digo la fundación porque es la institución encargada de las traducciones, que se imagine que nosotros, los lectores españoles de habla hispana, por un momento, ninguno de nosotros leyera en inglés. Si se imaginan eso, encontrarían la importancia de lo que es que el mensaje nos llegue a nosotros en perfecto español, pero el mensaje íntegro, como tal, ¿entiendes? Como tal, así como ellos se merecen y tuvieron la dicha, el privilegio de que el mensaje llegó en inglés. Nosotros lo merecemos en español, pero fiel. Bien. Tatiana pregunta, ¿cómo se escogieron los intérpretes traductores para esta última versión? Esa ¿Cuántos ya la eran? leímos, Ah, Angelita. ok. Listo. Ok. Gracias. No oí esa respuesta. Bueno, yo creo que hasta acá, porque el resto pues ya son comentarios de que, de lo que ya se ha hecho. Muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos nuevamente infinitamente, agradezco a Pablo y a Esther por habernos manifestado tanto amor al darnos este tiempo, estas preguntas, estas respuestas. Agradecemos a todos los participantes en este Urantia desde el amor. Veo a Flor Robles, un beso para ella. Mil y mil gracias. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya todos conocen a Pablo Morales, es originario de Venezuela, vive en Venezuela, lleva una trayectoria grande en la búsqueda de la revelación o en la interpretación de la revelación, en este lectura y facilitación de esta quinta revelación. De hecho, es un hombre, estoy hablando un poquito personal, es un hombre bastante ocupado, tiene muchas actividades. Sin embargo, nos está prestando este gran amor, porque lo está haciendo con mucho amor, esta gran ayuda y esperamos que nos siga acompañando y apoyando, pues siquiera una vez al mes. A todos los que están, todos, de todos los países, a mi Ginny, que está muerta de la risa, gracias mil y mil por estar acá y pronto les estaremos informando de lo que sigue a continuación. Por ahora, una feliz noche, un gran descanso y nuevamente mil gracias. Participantes, no nos abandonen que hay buenas sorpresas. Gracias, Beso, Hasta abrazo para luego. todos, verlos. Lucy, Buenas noches. gracias, Bendecido descanso para todos. gracias Amanda, Fernando Vivas, todos los que sean.